Entonces vamos nuevamente con el estudio de capítulo Hechos. Vamos a leer Hechos 17 del 15 al 16. Entonces, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Yo quiero comentarles algo que hace un tiempo me había pasado. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo salía todos los días tipo 10 de la noche, y a esa hora yo entonces lo que empezaba a hacer era salía, entraba al Transmilenio, y apenas entraba al Transmilenio, si había mucha gente o había poca gente, yo abría mi Biblia y empezaba a leer. Entonces eran como media hora, 40 minutos mientras llegaba a la casa, y ese tiempo lo disfrutaba. Pero una vez, cuando estaba dentro del Transmilenio, había poca gente y yo me pude sentar. Entonces abrí nuevamente la Biblia. Ya algunos compañeros conocían que yo apenas entraba al Transmilenio, empezaba a leer la Biblia. Pero ese día, a esa hora empiezan a llegar, es en el centro, y empiezan a entrar en el Transmilenio personas de la calle. Y un habitante de calle entró al Transmilenio, y cuando me vio que tenía la Biblia, se sentó al frente mío y me dijo: ¿qué está leyendo? ¿De qué se trata ese libro? Entonces, normalmente el Transmilenio hay mucha gente, pero en ese momento todo el Transmilenio guardó silencio y lo que hizo fue mirarme a ver yo qué iba a decir. Para vergüenza puedo decir que no tuve muchas palabras. Tal vez fue miedo, tal vez no supe por dónde iniciar y quedé ahí. Ya después de pedirle perdón al Señor, llego a este texto. El texto en donde vamos a ver a Pablo predicando y saber cómo él va a predicar y cómo va a iniciar un evangelio. Cómo va a iniciar a predicarles el evangelio, y vamos a ver de aquí en adelante que el evangelio es para toda criatura. Ahora tengo algunas preguntas. Tal vez les ha pasado algún momento. ¿Cómo puedo predicar y cómo debo iniciar si ellos nunca han escuchado del Señor? ¿Cómo predicar a personas que nunca han escuchado del Señor? ¿Cómo puedo predicarles o cómo puedo iniciar una conversación y llevarlos al evangelio del arrepentimiento? Si tengo que predicar con personas muy intelectuales, ¿qué les predicaría? Si son personas muy religiosas, ¿qué les predicaría? Y si en medio de la predicación se burlan de mí, ¿yo qué haría? Ahorita aún, gracias al Señor, vamos a tener después de esto una práctica que sería el día de mañana, en donde vamos a darnos cuenta que esto nos puede suceder a cualquiera, pero la palabra del Señor nos va a dar una guía para comenzar. Aunque ya lo hemos visto en Hechos capítulo 13 en adelante, en Hechos capítulo 17 se va a levantar ese testimonio. Ahora es necesario, antes de poner todo lo que vamos a ver, hay un contexto grande, y es que ya estamos viendo cómo el Espíritu Santo ha llevado de Jerusalén, de Judea, de Samaria y ahora hasta lo último de la tierra. Entonces, vamos a ver la predicación de Atenas. Pablo predicando en Atenas. Y tengo algunos puntos muy importantes. Y el primero es el lugar de la predicación. Luego vamos a ver la actitud del predicador, el mensaje principal de la predicación, el punto principal de la predicación, el llamado de la predicación, y al final vamos a ver cómo será la respuesta de esta predicación. Los que van a responder a la predicación. Y una parte importante entonces es el lugar de la predicación. En el versículo 15, aunque Camilo ya lo estuvo enseñando hace 8 días, que llegamos a Berea, en el versículo 15 ahora vemos cómo Pablo va de Berea hacia Atenas. Versículo 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.
el lugar de la predicación encontramos Atenas. Yo quisiera que empezáramos también a pensar dónde el Señor nos ha puesto en ese lugar. Aquí Atenas se jactaba de su rica tradición filosófica, era la principal ciudad de Grecia en el imperio griego, en donde estaba lleno de filosofía. De ahí salió Sócrates, Platón, Aristóteles. También era rica en la literatura, en el arte. Si uno entraba a Atenas, lo primero que uno veía era la parte arquitectónica. Esos jónicos y dóricos, esas esculturas, esas columnas grandes que vemos todavía por ahí en algunas partes, fue hecho por los griegos. Atenas era una de las maravillas del mundo antiguo. O sea, era como algo que uno deseara poder llegar a un lugar y decir, yo quiero ver cómo es el arte, yo quiero ver cómo es la arquitectura, yo quiero ver cómo están hablando aquí democráticamente, porque ahí la democracia empieza a llegar por la parte de los griegos. Sus notables logros a causa de la libertad humana y el humanismo. Todo esto estaba centrado en la ciudad de Atenas. Aunque Atenas, ya por el Imperio Romano, ya se estaba volviendo a una parte olvidada, seguía siendo muy importante por todo lo que había dejado. Entonces, dice que Pablo llegó a ese lugar, el lugar de la predicación. Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Pablo? Dice en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ya hemos visto a Pablo predicar en cárcel, lo hemos visto predicar aún en el río cuando tuvo que hablar allá en Filipos, hemos visto predicar a Pablo en los lugares grandes, en las plazas, en las sinagogas, pero en el lugar de Atenas, Pablo no tenía la intención de llegar a predicar. Había sido llevado por los hermanos para que él estuviera esperando a Silas y a Timoteo. Pero Pablo, su intención, y esto es algo hermoso encontrar en este capítulo, es el corazón de Pablo, porque aún mientras él estaba esperando, no estaba perdiendo el tiempo. ¿Qué hubiéramos hecho tal vez nosotros? Tal vez entrar a los museos, tal vez entrar a la parte arquitectónica, a la parte de los templos, a ver cuáles dioses, la figura cómo se había hecho, a escuchar tal vez algunos de los filósofos. Pablo estaba esperando. Y ahí dice, y lo recalca, mientras Pablo los esperaba. En esa espera, Pablo entonces continuó haciendo su trabajo. ¿Sí? A veces podríamos pensar que el trabajo es solo hasta aquí este lugar, aquí ya no me toca hacer nada, y después yo llego a otro lugar, o sea, como si tuviéramos solo unos lugares para poder hacerlo. Pero Pablo no tenía limitación para un lugar nomás. Atenas, el centro de todas las artes y las humanidades, y Pablo está esperando. ¿Qué estaba haciendo mientras esperaba? Lo primero que encontramos en el versículo 22, solo para mirar qué hacía Pablo, dice que Pablo, puesto en pie, dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Punto principal, Pablo no llegó a predicar de una vez. Pablo observó. ¿Y qué observó? Dice, en todo. Entonces, aunque estaba paseando por la plaza, mirando la Acrópolis, la ciudad principal en Atenas, mirando los monumentos grandes, mirando el templo grande hecho para Ateneas, mirando cada parte, estaba observando. Él recorrió Atenas. En el versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios. Él miró los santuarios, observaba, miraba los santuarios. En el versículo 17 dice que había una sinagoga. O sea que él estaba observando todo lo que había. Aquí hay una sinagoga, todos estos santuarios. Hay una plaza. En esta plaza, aquí en este lugar, un filósofo habla, aquí otro filósofo habla. Entonces, Pablo estuvo observando. No llegó a predicar de una vez, hubo una observación. Pero no solo quedó ahí, en lugares,
sino que también estaba mirando qué clase de personas estaban en Atenas. El relato no lo va a contar Lucas, pero probablemente Pablo se lo contó a Lucas, porque Pablo estaba solo, estaba en Atenas. Y estaba observando también las personas. En el versículo 17 dice que habían judíos y piadosos, y en la plaza con los que concurrían. Habían personas que concurrían, habían judíos, habían gentiles temerosos. Más adelante va a decir que habían filósofos, unos filósofos epicúreos y otros filósofos estoicos. Observaba el tipo de personas que estaban. También miró cómo era la condición de estas personas. Tal vez miraba a los judíos y empezaba a decir, pero no conocen al Señor Jesús. Miraba a las personas temerosas de Dios, pero aún no han nacido de nuevo. Miraba a aquellos filósofos y decía, su Dios es la sabiduría. Miraba a aquellos que estaban en los santuarios y veía que tampoco conocían a Dios. Estaban entregados a la idolatría. También habían otros que les gustaba solo escuchar novedades. Iban de un filósofo a otro y escuchaban nuevas cosas y nuevas cosas. Pero él decía, tal vez su Dios es solo la curiosidad. Ninguno de estos hombres conoce a Dios. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿O cuál debería ser nuestra reacción de un cristiano que visita o que vive en una ciudad que está dominada de una ideología o una religión cristiana? O una ciudad que estéticamente es magnífica y culturalmente es sofisticada, pero que moralmente está decaída y espiritualmente está engañada, está muerta, está ciega. ¿Cuál sería la actitud que tendríamos nosotros? Tal vez al observar esta incapacidad también de ellos, la ceguera espiritual donde estaban. ¿Cuál sería nuestra actitud? Pablo dice en el versículo 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo la última vez que estuve enseñando acá hablamos de la palabra que significaba el paroxismos, cuando hubo una gran discusión entre Pablo y Bernabé. Es la misma palabra para hablar de su espíritu se exasperaba, su espíritu se enardecía. Pero aquí no era algo para salirse de control. No llegó y dijo, idólatras, y comenzó a juzgar a todos de una vez. Sino que Pablo lo primero que sintió, lo primero que el Señor va a hacer es trabajar en el corazón de Pablo. Lo primero que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas es empezar a hacer que duela nuestro corazón. ¿Cómo podríamos predicar de un Dios amoroso sin sentir dolor por la persona? De un Dios justo, que van a ir hacia el lugar, al lago de fuego, si no sentimos algo por la persona. En la NBI dice, le dolió en el corazón. En la Reina Valera del 77 dice, su espíritu se indignaba. Algo que tenía dentro, pero que era controlado. Que estaba viendo en su corazón y decía, su espíritu se indignaba. En la Biblia el día dice, estaba sumamente molesto. Al observar todo lo que estaba pasando en Atenas, al ver a las personas, al ver cómo estaban entregados a la idolatría. En el versículo 16 dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y ya hemos visto mucho, tal vez nosotros podríamos llegar acá y predicar algo de idolatría. Pero lo que estaba pasando en el corazón de Pablo era que en su corazón estaba doliéndole, primero porque la gloria del Señor no estaba dándose ahí. Pero más allá de eso, podría estar diciendo, no conocen a Dios. No conocen a Dios. Ellos no conocen a Dios. Ídolos, 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 pero no conocen a Dios. Su corazón le dolía. Tal vez pasaba por uno de los santuarios y decía, así no es mi Señor. Mi Señor es todopoderoso.
Él no puede ser formado por manos de hombres. Y miraba tal vez allá una Atenea y decía, el Señor tiene escondidas todas las riquezas de la sabiduría. Esta no es la diosa de la sabiduría. Y ver cada ídolo. Pero lo más terrible, ver cómo las personas estaban entregadas a la idolatría. Cómo su vida había sido entregada a la idolatría. ¿Qué haríamos nosotros al tener esta reacción? A mí me encanta cuando la Biblia muestra cómo el corazón de Pablo estaba enardecido, cómo destapa el corazón de Pablo, cómo su preocupación era por las personas y ellas estaban entregadas a la idolatría. ¿Qué haríamos nosotros? A veces quedamos en esa parte. Yo muchas veces he quedado en el dolor porque él no ha conocido al Señor. ¿Qué haría Pablo? ¿Qué empezaría a hacer Pablo? ¿Hemos tenido dolor por nuestra familia? Tal vez. ¿Qué hemos hecho más de ahí? ¿Qué hemos hecho más? Pablo, en el versículo 17, Pablo estaba dispuesto a evangelizar. En el versículo, cuando va a hablar en el Areópago, se va a poner de pie. Lo mismo hizo cuando vio todo lo que estaba haciendo entregada la ciudad. Se puso de pie. ¿Qué necesitó? ¿Cuál fue toda la motivación? John Stott va a decir, la respuesta más común consiste en señalar la gran comisión. Y por cierto que el acto de obedecerla proporciona un gran estímulo. Tenemos una obligación y un propósito con respecto a la evangelización, con respecto a la predicación. El Señor, y una de las motivaciones que podemos poner en alto es la gran comisión. Dios dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y deberíamos obedecerlo. Pero el Señor pone otro estímulo más, la compasión. Y es superior a la misma obediencia. Sin embargo, o sea, el amor por la gente que no conoce a Jesucristo y que en consecuencia está alienada, desorientada y por cierto perdida. La preocupación de Pablo era poder empezar a llenar de amor a las personas con el Evangelio. Y Pablo más adelante va a decir, y ay de mí si no predicar este Evangelio. Pero su motivación, lo que encontramos acá en 17 es su gran preocupación, su gran dolor, su exasperación por ver tantos ídolos, por estar ellos ciegos, sin Dios y sin esperanza. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Fácilmente predicar el evangelio a judíos ya tiene experiencia Pablo. A los judíos les fue dada la ley y los profetas. ¿Qué haría Pablo? Predicar como lo hizo en Tesalónica, como lo hizo en Berea, predicando que Jesús es el Cristo por medio de las Escrituras. Pero Pablo no quedó ahí más. Dice que iba a las plazas cada día con los que concurrían. No sé cuánto tiempo fue la espera de Silas y Timoteo, pero encontramos algo que es continuo. Es algo de cada día. Pablo no tenía que transportarse, estaba en el lugar, estaba en Atenas. Y cada día iba a las plazas, le llamaban el agora, y predicaba. ¿A quiénes? A piadosos, a gentiles y con los que concurrían. No había acepción de personas. No había ninguna acepción de personas. Pablo predicaba y predicaba y predicaba y predicaba continuamente. Yo me pongo a pensar y tenemos unos días de evangelización, lo hacemos, pero llega el lunes, martes, ¿qué pasó? El lugar donde estamos. Pablo en Atenas, tal vez yo estoy en mi trabajo, tal vez estoy en el Transmilenio. En el lugar donde estaba, Pablo iba a lugares que concurrían y iba y predicaba el evangelio.
Entonces vemos cómo es la actitud. Siente dolor, pero él actúa. Su motivación, el amor por las personas, el amor por la gloria del Señor, discutía en la sinagoga, discutía en la plaza cada día. Ahora continuamos en el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aparecen acá dos personajes o dos fuentes, dos escuelas filosóficas que son los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos, el énfasis de ellos era la casualidad, el escapismo y el disfrute del placer. Entonces, para ellos todo era como la frase que conocemos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vivamos el día de hoy. No sé si tal vez hay epicúreos en esta época, pero creo que todavía hay aquellos que su énfasis es todo por casualidad, todo es por hagámoslo rápido, el disfrute del placer, el escapismo, el hacer las cosas, el escapar, el huir. Esos serían los epicúreos. Tampoco creían en la resurrección del Señor. Por eso dicen, mañana moriremos. Luego los filósofos estoicos. Y los estoicos, el énfasis era el fatalismo, era el contrario de los epicúreos. Todo era el fatalismo, la sumisión y la paciencia ante el dolor. Para poder llegar hasta el punto principal para ellos era el poder sentir todo fatal, todo ante el dolor, el tal vez coger y latigarse. Era ese tipo de personas los estoicos. Unos eran muy liberales, los otros muy legalistas. Y Pablo está hablando con ellos. Les dice, de los estoicos disputaban con él. Pablo disputaba con ellos tal vez decían, pero no, la parte principal de la sabiduría es que nosotros podamos vivir del placer. Este mundo se va a acabar, todo esto se va a acabar y necesitamos es de vivir del gozo, así podemos alcanzar la sabiduría. Y Pablo, ¿qué hacía? Dice en el versículo 18, y otros, dice que él predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y esto es algo porque algunos comentaristas toman como Pablo que en Atenas no predicó el evangelio. Y aquí encontramos que él predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Pero ¿qué decían los estoicos y los epicúreos? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos pensaban que había llegado Pablo a hablar de un dios extranjero que se llamaba Jesús y una mujer llamada resurrección. Eran nuevos dioses. Ellos no entendían acerca de lo que estaba hablando el evangelio y por eso él decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero era como el charlatán, la persona que hacía reír a otras personas o el que cogía de aquí, de aquí, de aquí y luego unía todo para llevarlo a dar nuevas cosas, a llevar nuevas palabras y nuevo conocimiento. Le están diciendo una palabra ofensiva a Pablo. ¿Qué querrá decir este charlatán, este palabrero? Y Pablo entonces dice que los epicúreos, estoicos, los filósofos, tomaron a Pablo y le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pablo entonces con la predicación allá en Atenas, lleva predicando el evangelio y de Jesucristo y de la resurrección, y ellos lo llevan a un lugar llamado el Areópago.
la ciudad queda situada en una montaña y el Areópago quedaba un poquito más abajo. Era una gran roca que le llamaban la colina de Ares, Areópago. Y en donde utilizaban esa colina, esa roca que se veía bien, es muy bien formada, y ahí se sentaban todos para poder escuchar las nuevas palabras o las nuevas filosofías que llegaban. Algunos decían que Pablo estaba siendo juzgado, pero aquí no encontramos a un Pablo siendo juzgado, sino personas que quieren escuchar algo nuevo, personas que están diciendo qué significa lo que usted está hablando. Y por eso me acordaba cuando yo estaba leyendo la Biblia, porque este hombre me pregunta, ¿qué significa lo que usted está leyendo? ¿De qué se trata la Biblia? Pablo va a dar una gran respuesta, y ese es el tercer punto que vamos a ver, el contenido de la predicación. Las preguntas son, ¿qué es esa nueva enseñanza que proclama? ¿Qué significan las cosas extrañas? ¿Qué es lo que estamos proclamando nosotros? Si nos preguntara alguien ahorita o el día de mañana, bueno, pero ¿sobre qué es? Cuénteme qué es lo que el Evangelio, cuénteme de qué se trata esto, de qué se trata la Biblia. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué responderíamos? Pablo ya había sido preparado. ¿Por dónde empezaríamos nosotros? Vamos a ver de aquí el centro de la predicación. Todas las personas, no importa cuál sea, ni su trasfondo cultural, ni su trasfondo religioso, todas las personas deben ser llevadas por el camino de la revelación de Dios. Pablo entonces, al escuchar esas preguntas, en el versículo 22 dice, en el versículo 21 encontramos los atenienses, que todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Estaban escuchando, querían siempre escuchar cosas nuevas, pero tenían dos preguntas fundamentales importantes, que toda persona podría hacer, y que en algún momento va a decir, hermano, ¿qué significa lo que usted está diciendo? Y Pablo entonces en el versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo había encontrado una parte principal en Atenas que le llamaban en un altar puesto el agnostos theos, el Dios no conocido. Hay grandes mitos y filosofías con respecto hacia el altar de agnostos Dios o el Dios no conocido, y una de esas leyendas dice que 600 años antes había ocurrido una gran plaga en Grecia, y esa plaga estaba matando todas las personas. Mandan llamar a un sabio del Areópago, y en el Areópago le dicen a este sabio que cómo puede quitar esa plaga. Entonces él manda a traer muchos corderos y dice, fácil, llevémoslos a todos los corderos a que vayan por la ciudad, y el cordero donde se pose, en lugar donde él se mantenga, y si está cerca al dios de Atenas, entonces lo matamos en nombre de Atenas. Entonces los corderos van por toda la ciudad, pero algunos corderos quedaron lejos de todos los dioses. Entonces ellos dijeron, ¿y a quién matamos estos corderos? Hagámoslo al Dios no conocido. Probablemente no solo había un altar que decía el Dios no conocido, sino muchos altares en la ciudad de Atena. La ciudad de Atena tenía una frase muy común, que era más fácil conseguir a un dios que a un hombre, por toda la cantidad de dioses que habían en ese lugar de Atenas.
Pablo entonces ve la oportunidad, observó, su corazón le dolía, predicaba todos los días, discutía, pero encontró un punto principal, que ellos no conocían al Dios que estaban adorando. Y él iba a predicarles acerca de este Dios. Esa es la parte principal de la predicación. ¿Por dónde podemos empezar? Por Dios. Si nosotros hasta le pusiéramos los versículos a la predicación de Pablo, podríamos empezar a ver que comienza con Génesis 1:1. Y de ahí en adelante va a continuar por Génesis predicándole el Evangelio. Aunque él no utilizó la palabra del Señor para con los atenienses. Ellos no conocían ni siquiera de un Dios que había hablado y que había dejado escrito su palabra. Ellos hasta ahora estaban empezando a conocer al Dios no conocido, del cual iba a ser predicado. Entonces en el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces el contenido de la predicación, de todo, por donde podemos iniciar nosotros es por Dios. Y Pablo comienza: Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Encontramos entonces el creador de todas las cosas, el Dios creador del mundo y de todo lo que en él hay. Es creador. Este Dios que ustedes no conocen es creador. Versículo 24 dice: siendo Señor del cielo y de la tierra. Y encontramos entonces a un Dios soberano, un Dios creador, un Señor del cielo y de la tierra que es soberano, que no mora en templos por manos hechos por hombres. No puede ser contenido en ningún lugar. No se puede contener el Dios no conocido. Dice: el que hizo el mundo no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Es todopoderoso, no necesita de nada, es suficiente. Él da a todos vida y aliento. Él es la vida. Él da a todos las cosas. Él es el proveedor. Dios hizo las naciones del mundo de un solo hombre. Entonces empezamos a ver cómo Pablo, si yo hasta me ponía a mirar versículos, comienza con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Su predicación comienza desde el Génesis. No va a hablar de, aunque a veces lo toman como la parte apologética, y es muy importante ver cómo Pablo está defendiendo su fe y dando la esperanza y mostrando la esperanza de lo que le han preguntado. Pablo no va a hablar del principio de si Dios existe o no existe, porque ya está mostrando que Dios existe. Y encontramos en la misma Biblia que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya está mostrando a un Dios que es creador de todas las cosas, que es soberano, que no se puede contener, que es todopoderoso, que es suficiente, que Él da a todos vida y aliento, que Él es la misma vida. La mayoría de dioses eran terribles. No sé si ustedes han visto un poco de la parte de los griegos. La historia de los griegos es terrible. Uno mataba a sus hijos, después él se hacía hombre y se acostaba con las mujeres, y tenía muchas mujeres y tenían muchos hijos, y eran dioses, y si se ponían bravos podían destruir una nación completa. Dios no es de este punto. Pablo tiene que hablar del principio de todas las cosas, siendo en comunidades indígenas, siendo en un lugar donde tal vez no se ha predicado, donde no se conoce el Evangelio, donde no conocemos la palabra del Señor. Aún personas que estamos tal vez en ambiente religioso, católicos, testigos de Jehová, ellos necesitan de la revelación del Señor. Ellos necesitan conocer quién es Dios. Personas que están viviendo en la calle, personas que están en nuestro trabajo,
no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y necesitan de ese tipo, de esa revelación del Señor. Si conocieran acerca de que Dios no puede ser servido por manos humanas, que no necesita nada de nosotros, se acabaría tal vez la autojustificación. Porque no podríamos nosotros justificarnos por nuestra propia cuenta. Él no necesita de nada. Si supiéramos que el Señor no mora en templo por manos hechos de hombres, se acabaría la idolatría en templos. Se acabaría tal vez la parte en donde están los católicos teniendo todas sus estatuas y sirviendo en lugares de templos. Si pudieran conocer al Dios de la Biblia, dejarían de saber que un santo lo escucha porque Dios está en todas partes al mismo tiempo. Si pudieran ellos conocer a Dios, podrían saber que solo hay un Dios que puede escuchar a todos y que no hay otra persona que pueda escuchar. Que no hay un santo escuchando a él, a él, a él y a él. No existe nadie más que sea superior a Dios. No existe alguien que sea omnisciente, que pueda estar en todas partes al mismo tiempo y que pueda conocer todo. Que pueda saber lo que hay en lo profundo de mi corazón. Cuán importante es poder llevar a las personas a saber quién es Dios. Cuán importante es saber que la sabiduría no lo es del todo, que hay un Dios que tiene contenida toda la sabiduría. Porque hay algunos que tal vez no tienen ídolos, pero su ídolo es la sabiduría. Por eso Pablo le está hablando a estoicos y aún a otros que son los epicúreos, y ellos tal vez no son muy idólatras. Los atenienses son idólatras, pero los epicúreos y estoicos son amantes de las cosas nuevas, amantes de la nueva filosofía, amantes de la sabiduría. ¿Y qué necesitaban escuchar ellos? Acerca de quién es Dios. Vamos a leer aquí nuevamente en el versículo 26, 25 y 26. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios hizo entonces, también continuando con la predicación, habla de todo el poder del Señor, habla de la suficiencia, de que Él es la misma vida, y ahora va empezando a centrar el Evangelio en ¿de dónde salimos nosotros? Una gran pregunta para todos los filósofos. ¿De dónde salimos nosotros? Y Pablo va a decir, Dios hizo todas las naciones del mundo de un solo hombre. Todos venimos de un solo hombre. Se acabaría y también el mismo darwinismo, se acabaría cuántas cosas cuando empezamos a conocer quién es Dios. Cuando hay una revelación del Señor, cuando el Señor empieza a quitar de la venda de nuestros ojos y empezamos a entender cómo fuimos conocidos también, cómo quién es el Señor, empezamos a ver que Dios creó a un hombre. Génesis 1:27 y 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un Dios que no es hecho por manos de hombres, no fue construido por una estatua, porque no somos hechos a imagen de estatua. Entonces, mucho más grande que esto. Pablo entonces va cerrando, y aunque uno quisiera hablar de la otra parte importante de la predicación, el hombre ha caído y ha pecado. Dios, la revelación de Dios, Dios creó al hombre, pero el hombre pecó. Aunque acá no va a hablar todo lo del hombre, está mostrando cómo la antropología o el estudio del hombre nos va a llevar a que todos fuimos creados, todas las naciones, todo el mundo fue hecho de un solo hombre. El propósito de Dios con la humanidad era que Dios había creado a imagen y semejanza
a imagen y a semejanza de Dios, el hombre fue creado a imagen y semejanza. Y determinó un tiempo y fronteras de los lugares donde vivimos. Y aquí vemos algo también del cual fue que Dios es eterno. Determinó un tiempo, es el dueño del tiempo, está por encima del tiempo. Por encima de todas las cosas, Él ya había determinado tiempos. Estamos en sus manos. No podían escapar ni los epicúreos, ni los estoicos, ni ninguna persona, porque el Señor también ya había determinado un tiempo. Entonces, continúa Pablo hablando de esta revelación de Dios. No ha salido de Dios, no se ha puesto en nada del hombre, porque sabía que todo lo que hablara con respecto al hombre era satisfacción personal, eran humanistas. Tenía que hablar de algo por encima de todas las cosas. Y ahí en el versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y aquí encontramos, si habláramos un poquito más de Génesis capítulo 10 y 11, la Torre de Babel, el inicio de todas las naciones. Dios le había dicho después de Noé: vayan y habiten toda la tierra. Pablo, nuevamente recordando toda la palabra del Señor, les va a mostrar cómo Dios creó de un solo linaje para que todos los hombres fueran habitados en la tierra. Y en esto puso orden de tiempo, Él conociendo todo el tiempo y también conociendo los lugares donde iban a vivir. Si estamos viviendo en Atenas, es porque el Señor quiso que viviéramos en Atenas. Un Dios soberano que sabía en dónde íbamos a vivir. Un Dios soberano que sabía en qué familia íbamos a estar. Que no se le ha escapado nada. Que no hubo ningún fallo con ninguna persona. Que no hubo ningún colado, como algunos podrían decir: no, es que yo fui el último que nací acá. No hubo ninguno. Dios mismo conociendo todas las cosas. Y en el versículo 27 dice: para que busquen a Dios. Podría confundirse acá del 26 al 27, en donde dice que y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Y el propósito no es ese, porque no podríamos decir que porque estamos viviendo en este lugar estamos conociendo a Dios. No es el propósito era que de un linaje Dios había creado a imagen y semejanza de Dios, para que ellos pudieran buscar a Dios. Porque fueron hechos a imagen y semejanza, porque Dios les había puesto en el corazón eternidad, ellos podían empezar a buscar a Dios. O sea, no era solo por estar en un lugar de casualidad que estamos viviendo y podemos buscar a Dios, sino que como Dios nos había hecho a nosotros, también podíamos tener una comunión con Él. Porque todos los seres humanos fuimos hechos para estar en comunión con Dios. Desde el principio de la creación Dios había propuesto esto, para poder confiar y poder obedecerle a Dios. Por eso el versículo 27 dice: para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, Pablo está diciéndoles a ellos de una forma muy linda, de alguna manera palpándole. Todo lo que ustedes han hecho, han intentado, pero no lo han conseguido. Todos los dioses que ustedes han creado, no es ninguno de ellos. Ustedes están intentando palparle, pero no han podido porque no es el Dios que ustedes creen. Es el Dios que ustedes adoran, pero que no conocen. Le está diciendo a filósofos que son ignorantes. Bonito, ¿sí? Que están ciegos, que no conocen a Dios. Y ahora en el 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
y dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Utiliza una de las poesías de uno de los profetas de él, en donde habla de Zeus, y utiliza para decir que linaje suyo somos. No para poder decir que ese poeta estaba bien, sino para poder argumentar que ustedes mismos han creído en algún momento que de Dios nosotros hemos salido. Ese era el argumento que quería Pablo decir. Nosotros hemos salido también de parte de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza, y por eso tiene que decir, ustedes palpando, pero si quieren conocer al Señor pueden conocerlo. No hay algo oculto que para solo algunos filósofos o para algunas otras personas va a estar la revelación del Señor, sino que todos tenemos la capacidad de poder conocerle. Todos, aquellos que quieran obedecerle, aquellos que quieran creerle, el Señor se les va a poder revelar. Porque el linaje suyo somos. Entonces él utiliza ese poeta para decir, nosotros venimos de parte de Dios. Ese es como el resumen de lo que quiere decir Pablo ahí. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Y si no, por favor, miren si sus manos son de oro. Si ustedes son hechos a imagen y semejanza de Dios, ustedes son de oro. Pablo, argumentándolo, utiliza mucho la retórica y tiene que decir, vean que nosotros, la semejanza no es de oro, ni de plata, ni de piedra, ni de escultura de arte o imaginación de hombre. El hombre no creó a Dios. Nosotros venimos, somos linaje de Dios. Fácilmente ellos podían crear a otro Dios y tenían muchos. Tenían formas en donde este era el Dios de la sabiduría, pero si este murió, entonces resucitó y nació otro Dios y seguían creando y creando Dios. El evangelio que nosotros predicamos, la predicación que encontramos en la palabra, no es que nosotros como hombres hayamos creado a Dios. Es pecado. Pablo más adelante va a hablar de la idolatría, en donde el hombre se imaginó a su Dios conforme a su imagen y semejanza. Por eso tenemos a un Dios que, si yo soy mentiroso, me acepta según mi mentira. Y otro que le gusta tal vez la parte de la droga, Dios acepta mi droga. Porque nos inventamos a nuestra imagen y semejanza a un Dios que acepte mi pecado. Por eso Pablo termina diciendo, somos nosotros de parte de Dios, no nosotros nos imaginamos a un Dios. Nosotros somos el linaje de Dios y no hay ninguna escultura que pueda a Él mostrar su naturaleza. Va por encima, la naturaleza divina no es semejante a oro. La naturaleza divina no es semejante a la plata o a la piedra. Tampoco es esculpida por arte o por pensamiento humano. Yo creo que si nosotros hemos predicado en algún momento o alguna persona nos ha preguntado, llegamos hasta este punto. El punto en donde nos preguntan, ¿y cómo es Dios? No, Dios es así, es bondadoso, es fiel, es misericordioso, fuimos creados a imagen y semejanza, Él es santo. Y llegamos hasta ahí. El centro de la predicación es Dios. Pero conociendo a este Dios, en el versículo 29 y en el versículo 30, vamos a ver cómo Dios habla. Dios habla. Dios no solamente quiso mostrar quién era Dios, sino que ahora va a mandar, dice en el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La predicación sin arrepentimiento no es predicación. Yo me ponía a pensar
muchas veces cuando me preguntan algo y yo solo termino contestando puntos separados, pero nunca lo llevo a que Dios manda, a que en realidad Dios está hablando y está pasando y que pasó por alto la ignorancia de ese tiempo, pero que ahora con la revelación de su Hijo, Dios mismo va a juzgar. Creo que aquí ya en algunos momentos nosotros hablamos de Dios, no, a Dios no le agrada esto, no, Dios dijo que hiciéramos esto, y quedamos ahí. Pero nunca llegamos a la parte que puede ser más incómoda de todas. La parte en donde tenemos que decir que ustedes van a ser juzgados. A nadie le gusta ser juzgado. ¿Qué dirían de nosotros? ¡Ja! ¿Y este qué? ¿Se cree perfecto o qué? ¿Lo han escuchado? Tal vez no lo han dicho alguna vez. Pero es que no es nosotros, es que Dios mandó que se arrepintieran. Así como Dios va a decir que ruega por medio de nosotros que se arrepientan, que se vuelvan al Señor. Esta es la predicación. Tenemos que hablar acerca de quién es Dios, la revelación de Dios. En Él estamos, nos movemos, somos, Dios está por encima de la creación, pero aún también está cerca de nosotros, si le queremos escuchar. Da sol a los buenos y a los malos, le da lluvia a los buenos y a los malos, tiene sus ojos por todas partes, es el proveedor, el que da sanidad, pero olvidamos que Dios también dijo que mandaba a que se arrepintieran. Dios manda a que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar. ¿A los atenienses? No, a los judíos, a los filósofos, a los estoicos, a los epicúreos, a los católicos, a los de cada religión, a los más cultos, a los de más dinero. Dios manda que se arrepientan. A todas las personas que se arrepientan. ¿Por qué pide que se arrepientan? ¿Por qué pide eso el Señor? Porque el Evangelio y la predicación, el mandato del Señor es que se arrepientan porque hay un día establecido de juicio. Y aquí tenemos que hablar del juicio. ¿Se han escuchado que no hablemos de juicio, eso no lo podemos hablar? Está hablándolo con intelectuales. Está hablándolo con personas que tienen mucho conocimiento. Pero ahí Pablo pudo haber dicho, no me avergüenzo del Evangelio. Es algo incómodo tener que decirle a una persona, Dios ha establecido un juicio. ¿Y usted cómo va a saber de eso? ¿Usted qué se cree? ¿Usted quién es para juzgarme a mí? Yo no soy nadie, pero es que Dios lo está diciendo. Vamos de parte de Dios y delante de Dios. Segunda a los Corintios. Dice que somos embajadores y que Dios por medio de nosotros rogando que se reconcilien con el Señor. Son palabras del Señor. No es un evangelio que solo queremos decir o hablar, sino que son palabras en donde nos va a mostrar la justicia de parte del Señor, el juicio de parte del Señor. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces vemos cómo Dios declara a todos los hombres que se arrepientan y que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios
ha designado a un hombre para juzgar. No ha hablado todavía de Jesús, pero dijo que ese hombre que va a juzgar fue levantado de los muertos. Ya ahí encontramos cómo podríamos poder hablarle a cualquier persona si el Señor nos da oportunidad. Es Jesucristo, Él murió por usted, Él resucitó, Él va a juzgar, Él va a juzgar. Es Dios, resucitó al tercer día y el Señor presentó pruebas. Aún Pablo es una de las pruebas porque pudo ver a un Cristo crucificado. Ese llamado a la predicación, cuán importante es, cuán importante cuando unas personas me preguntaban, bueno, ¿y usted qué piensa de la Navidad? Porque hay muchas personas que quieren escuchar cosas nuevas, ¿cierto? Todo el tiempo, trabajo, en cualquier parte. ¿Y usted qué piensa de esto? ¿Y por quién va a votar? Y preguntas. ¿Cuán importante sería mostrar acerca de quién es Dios por medio de esa pregunta? De llevarlo no solamente a quién es Dios, sino que Dios manda que se arrepienta. De que hay un juicio, de que no se puede ocultar del Evangelio el juicio de parte del Señor, porque no es que nosotros lo queramos ocultar, Dios ya lo estableció. Ya está establecido el día. No podemos quitar ese día. No podemos decir o ocultarlo. Ya está el día para que todas las personas que no han querido creer vayan para ese lugar. Aquellos que tal vez no quisieron conocer al Señor. Versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Tesalónica, persecución. Berea, persecución. Ser perseguidos por causa del nombre del Señor, yo creo que lo hemos pensado. Pero qué feo cuando pensamos en que se burlen de nosotros. Ay, sí, ya no nos gusta. Se burlaron. Se burlaron de Pablo. Se burlaron de aquel, como le llamaban, el charlatán, el palabrero. Pero Pablo va a decir en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio. No tenía vergüenza porque sabía lo que estaba hablando. Yo sé en quién he creído. Yo he confiado en Él. Este Evangelio puede ser tal vez burlado por algunas personas. Tal vez mañana recibamos burla. Pero tal vez el Señor tiene que decirnos a nosotros, como le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. La burla hay. Hay tantos testimonios, hermanos, diciendo: sí, ¿cuántas veces no se han burlado de mí? Nos da miedo la burla, pero no es un evangelio de nosotros, no es un mensaje de nosotros. Pablo no está hablando en nombre suyo. A los corintios va a decir que no fue con muchas palabras, sino que fue también con poder del Espíritu Santo. Deberíamos animarnos a Pablo. Si de Pablo se burlaron, ¿cuánto más de nosotros? Si le dicen: cállese, charlatán, se lo dijeron a Pablo. Podría también animarnos al saber eso. Y otros decían, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como interesante, pero discutible. ¿Ya han escuchado? Está bonito hablando bonito, pero más adelante le seguimos escuchando. Pero es como el sembrador, cuando lo hablaba Alberto, del sembrador. Entre los cuales dice: y así Pablo salió de en medio de ellos, del Areópago. Mas algunos creyeron. De esa semilla que fue botada, dio fruto a algunos.
Dice acá, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El otros con ellos probablemente pudo haber sido la familia, no sabemos, pero Dionisio el Areopagita, en la historia de Eusebio de Cesarea, habla de que él fue el primer obispo de Atenas. Un gran fruto. Y una mujer llamada Dámaris, normalmente nunca se nombran las mujeres, pero tal vez era una mujer de renombre o muy importante en Atenas para poder también nombrarse acá. Y de ahí muchas otras personas. Tal vez la familia de ellos no más, pero de ahí fue creada la semilla, llevada la semilla acerca del Evangelio. La respuesta de la predicación entonces, burla, otros, después seguimos hablando, y otros que creyeron. Pero Pablo no dejaba de predicar. Ahora, pensándolo nosotros acá, en el contexto de nosotros, tenemos mañana práctica, nos pueden preguntar, podemos empezar por la revelación de quién es Dios. Si son judíos como acá, si ya conocen por medio de la palabra, mostrándoles que Jesús es el Cristo. Si son personas que aún son muy religiosos, mostrándoles quién es Dios. Pero ¿cuál debe ser mi actitud? Llegar y decirles, está mal esto. Mostrarles la verdad. ¿Sí? Hemos cometido un error. Pablo pudo haber comenzado con el Salmo 115. Todo acerca de los ídolos y decir, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Y ellos tal vez hubieran escandalizado y hubieran cerrado su corazón. Pero Pablo empezó fue predicándoles el Evangelio, predicándoles quién es Jesús, predicándoles acerca de la resurrección. Y aquellos que nunca habían conocido, quién es Dios. Hermanos, los católicos no conocen quién es Dios. Adoran a un Dios sin conocerle. Tienen santos que parecen casi como Dios, que pueden interceder por todos, estar en todas partes al mismo tiempo, porque necesitan de la revelación del Señor. Los testigos de Jehová no entienden quién es Dios. Alberto le llama a los testigos de nadie, porque como no saben quién es Dios, sería de nadie. Los adventistas se justifican por su propia cuenta. No conocen quién es Dios. Un Dios que envió a su Hijo y que nos justificó por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Los ateos no conocen quién es Dios, por eso no quieren adorar a nadie. Necesitan también de saber quién es Dios. Los evolucionistas necesitan saber quién es Dios. ¿Cómo es la actitud del predicador? Yo estaba preparando un poco esto, pero en lugar de prepararlo, yo salía a la calle y él no conocía a Dios. Señor, él no conocía a Dios. Y sentía dolor en mi corazón. Oiga, ¿usted sabe quién es Dios? Y era una persona de la calle y él decía, no, Dios me cae mal, y empezó a hablar. Yo le dije, no, ese no es Dios. Usted se está inventando a ese Dios, pero no, Dios no es así. Dios es esto y es esto. Si quiere oremos. No, yo no quiero orar porque yo apenas cierre mis ojos, sé que estoy haciendo mal. Mejor me voy porque yo no quiero llorar ahorita. Quiso huir, pero se necesitaba mostrar quién es Dios. Tal vez estoy en el trabajo, ¿usted sabe quién es Dios? Cuán importante el propósito del Señor aún en el mismo oración. Orad por todos los hombres, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda, sino que vengan al pleno conocimiento de la verdad, que conozcan a Dios. El contenido de la predicación, ¿sabemos quién es Dios? No podemos quedar ahí, necesitamos llamarlos al arrepentimiento. Ese Dios que ya usted está conociendo,
lo manda, Él lo manda que se arrepienta. Y no importa la respuesta de la predicación, lo hemos hecho delante de Dios. Va a llegar el fruto porque si empezamos a hablar de quién es verdaderamente Dios, va a quitar Dios la ceguera espiritual, para que de algún modo que aquellos que estaban palpándole de una u otra manera, con una u otra religión, intentando palparle, puedan ahora presenciarlo y decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuán precioso es eso? Lo hemos nosotros experimentado. Antes le palpábamos de una u otra manera, pero ahora podemos decir que le conocemos. Hermanos, y esa es una gran responsabilidad. Los que conocen a Dios no están predicando al Dios no conocido. Ese es el llamado de nosotros. Ya vimos a aquellos que no han conocido a Dios, pero Juan le va a decir: les escribo a vosotros, padres, que conocen a Dios. Les escribo a vosotros que conocen a Dios. Si conocemos a Dios, ¿por qué no estamos entonces predicando acerca del Dios no conocido? ¿Por qué no estamos diciendo acerca de las buenas nuevas de este Dios? En nuestro corazón debería haber ese: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, porque si lo conocemos, preguntémonos a nosotros mismos si hemos conocido a Dios. Si no le hemos conocido, podemos conocerle. No podemos, estando en un lugar acá en la iglesia, en un lugar de reunión con los hermanos, no tienen que palpar. Aquí se presenta a Dios. Créale, aquellos que no han conocido al Señor. Créale, para que ya no vivan más caminando a tientas, pensando en su propio razonamiento. Pero para nosotros es: si le conocemos, ¿por qué yo no estoy viviendo predicando acerca del Dios no conocido? El Señor nos permita mañana poder dar testimonio de ese Dios no conocido, poder llevar las buenas nuevas, poder mostrar quién es Dios, poder decirles que Dios ya ha designado un día y que manda que se arrepientan. Podemos hacerlo. Vamos a orar.